porque mi papá y mi mamá dijeron que yo me iba a llamar Gladys Girón. De bienvenida. ¿Cómo está? Por abogada. Vení, puedes seguir, te presento. Gladys, hola, Te presento una bienvenida. amiga. Yo aquí pendiente de las labores del Sentate, hogar. bien. Sí, claro. Muy bien. Ay, cuando viene visita siempre hace eso. Ah, padre, Que yo aquí mire. tan cansada, tan preocupada, No, que yo vea no me he cómo quejado. estoy, que Para no me mí he no es una bañado, carga, oiga, que ni me he bañado que ni me he siquiera. bañado. Y huele. Qué No, horror. es que eso es de Padre. todo. Es que es muy complicado. No, padre. Una casa es muy complicado, ¿no? ¿O vos qué decís? Sí, tiene sus menesteres, ¿no? No, hoy sí, ¿de dónde sos? ¿Con Ah, el no? ¿Ah? No, no soy colombiana. No sos No, a colombiana. ver, sáquenme de dónde soy, ¿no? Yo creo que sos de abajo. Sos de abajo, Hacia el sur. donde estaba Rupe, En Perú. Perú, peruana. Sí, efectivamente, Ah. soy peruana. vites. vea, Sí, ¿sí sí, ve? sí. Tenemos Ah. una Vea, de una. capacidad de Es que nosotros ubicar panatomía. geográficamente. Nosotros para anatomía somos, pero vea, negados. Vamos a Negados. presentarles a nuestros televidentes a Gladys Girón. Ella es docente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana y con ella vamos a empezar a abordar nuestra primera invitada de la tarde de hoy, este tema que les anunciábamos en nuestro saludo, que es vocación y familia. Pues para Pero muchos, venga, Gladys, aprovechando que venís de Bolivariana, Sí. aprovechando que estamos hablando de vocación, me tiene muy preocupado la salud del padre Jorge Iván Ramírez Aguirre, que hasta hace muy poquito era el vicerrector académico de Bolivariana y ahora está de rector de la Universidad Salazar y Herrera y del liceo, Sí. el Politécnico, y está muy grave, pues está un hombre muy joven y está muy grave pues en la clínica, un hombre ¿Qué le pasó al brillante, padre? un hombre muy interesante. Apareció ahí a raíz de una cirugía que le hicieron en la rodilla y la anestesia, entonces apareció con unos asuntos como neurológicos en la cabeza, un montón de cosas muy complejas. Un hombre muy brillante y muy interesante ese Jorge Iván, y que para educación es una maravilla. pues padre, para él Entonces, también oremos. nuestro deseo de pronta Sí. recuperación, que le sea concedido el don de la salud y que también obviamente quienes están alrededor puedan darle todo el acompañamiento necesario y particularmente los médicos sobre los cuales Muy bien. reposa también parte Y que del recemos cuidado por de su él, una recuperación. oración por el Una padre oración por la salud Jorge Iván del Ramírez padre Jorge Aguirre. Iván. Yo Muy me bien. parece tiene Bueno. todavía mucho que aportar, Sí, muchísimas. Es una persona muy brillante. es muy especial. Muy brillante. Sí. Doris, vamos a hablar de vocación y familia y vamos a iniciar con este tema hablando de el momento que a veces para muchos resulta realmente difícil entender que sus hijos han sido llamados o les ha sido entregado el don de la vocación, el servicio a Dios. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo abordarlo? Bueno, ese momento, primero, para la persona que recibe la vocación es un momento de gracia en realidad. Sí. ¿Por qué? Porque la vocación es un llamado, es un don. Y bueno, los padres, en la experiencia que tengo, a veces los padres, muchos se sienten confortados cuando le dicen pues que es realmente el Señor quien llama. Y para la persona también es un descubrir la gracia de Dios y el sentirse amado por Dios. Y eso es muy importante. Es un momento, bueno, cada persona ya sabemos que es única y repetible. Y algunas personas la aceptan cuando la descubren, la aceptan con alegría, con gozo. Otros muestran un cuadro de resistencia. Y es normal porque es una decisión. O de inseguridad. Claro, y de inseguridad. Claro, ¿Será? de ¿No inseguridad, será? Y porque a mí, porque yo qué, yo por qué, y si hay personas que uno cree que son mejores, Ujú. aquel, aquella, no sé qué, pero entonces porque a mí, ¿cierto? Entonces, Se da como eso esa lucha genera. interior mientras se Claro. entiende el momento del llamado. Además porque es una decisión muy trascendental, es para Claro, toda la para vida, toda que la cuestiona mucho pues lo Sí. que es la persona, ¿no? Su pregunta de existencia, ¿para qué estoy? Lo que el padre decía, ¿por qué yo? ¿No? Sí. ¿Por qué yo? Porque pueden haber muchos mejores. Algunos se identifican, por ejemplo, con María Magdalena, ¿no? Cuando ve toda su miseria. Bueno, Otros no te metas pues no te metas con María Magdalena. A mí me encanta. Que yo soy el párroco de Santa María Magdalena. Haceme el favor y no te metas al rancho. Pero a mí me No encanta. te me metas al Me rancho. encanta porque tiene una capacidad de... Sí, padre. Ah, eso sí. Muchísimas gracias. No, eso entonces con respetico me hace el favor. Cuidadito con una muchacha, ¿oíste? Que aquí Otros hay con quien la defienda. Mateo. ¿Sí o no, padre? Entonces, porque es una pregunta trascendental y es un descubrimiento trascendental que va a marcar
a la persona para toda la vida. Eso no es una decisión de, me voy al cine y a ver a qué película voy a ver, ¿no? Exacto. Entonces, Claro, y además que es O que eso... apareció un cursillo de vacacional, no, se trata de una decisión además que incide sobre su familia y lo que será Gracias. su vida adulta Pues y además demás. que hay unas, y que eso trae, es de las, a ver, toda decisión que uno toma o toda opción que uno toma implica dejar muchas otras, Claro. ¿cierto? Es decir, quien opta por la vida religiosa, opta por excluir de su vida un estilo de vida que es el matrimonial, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Pero igual quien opta por el matrimonio, opta por una persona y excluye de su vida a otras personas, ¿cierto? Así Entonces, es. entonces siempre toda elección tiene toda una elección renuncia. tiene renuncias a lo otro. Toda Entonces, elección tiene- a veces supone muchísimas cosas en ese sentido y a veces de pronto es lo que más cuesta. Padre, o creemos que son demasiadas renuncias Sí. cuando realmente no estamos viendo las que diariamente estamos haciendo porque son, digamos, las renuncias convencionales en lo social. Es decir, cuando yo asumo la vida de casada, asumo dejar también gran parte de mi vida social, no porque me excluya, sino porque ya voy a tener unas Por restricciones. una opción. Exactamente, Claro. porque, bueno, llega otra serie de compromisos. Igualmente ocurre en la vida vocacional de hombres y mujeres. Pero digamos que la vida de laico es la convencional en lo social y son menos las personas que tienen el llamado de Dios y por eso como que nos genera cierta sorpresa cuando esto ocurre. ¿Cómo entender una persona que tiene una profunda vocación, una gran relación con Dios, que está llamada a una vida vocacional y que no simplemente es su devoción que de pronto lo lleva a estar confundido? Es decir, cómo discernir que esa persona realmente tiene el llamado de Dios, Padre. ¿Cómo y discernir Gladys, lo aprovecho vocacional? también. Pero ahí está la clave, ¿no? Primero es un discernimiento, es un ponerse cara a Dios, y esto no lo puede hacer a veces la persona sola, tiene que tener una asistencia de una dirección espiritual, de una persona que lo guíe en este proceso, precisamente para que no sea la emoción, por ejemplo, de un día de retiro, Correcto. ¿no? Sí. Para que no sea la emoción de, a mí me gusta cómo este sacerdote se reúne con los jóvenes, o cómo esta religiosa, o a mí me gusta el ambiente de parroquia, porque Que eso tengo es un mucho más. modelo a seguir y que Eso de es pronto una ese cosa, modelo claro. me enamora, pero Claro. no necesariamente me define. ¿Sí? Pero yo creo que, a ver, el nivel de comparación yo creo que también es válido, ¿cierto? A veces cuando uno ve unos muchachos que dicen yo nunca me voy a casar, porque es que mi papá y mi mamá no son modelos para mí de esposos, por ejemplo, entonces yo nunca me voy a casar. Lo mismo a veces sucede a la inversa, es decir, muchas veces uno se motiva y toma una decisión por otros. alguien, es decir, yo veo una Sí. persona que es un referente importante, por ejemplo, como en el caso mío, es decir, yo veía al párroco de mi parroquia, al rector de mi colegio, Ujú. al padre Eugenio, y yo lo veía como un hombre tan Tan grande, grande, tan enorme, tan brillante, tan especial. tan completo, tan Tan íntegro, especial, sí. y uno dice, ay, qué tan chévere. Ser Qué como tan él. chévere ser así, bregar a ser así. Sí. Es decir, uno dice, es imposible ser así, pero por lo menos como bregar y como estar ahí en Esforzarme el en el camino. camino. Entonces ahí, en la cercanía, en el ambiente, en el trabajo parroquial, de colegio, pastoral, va despertándose la vocación, Sí. va teniendo un ambiente propicio y entonces Para la que vocación va germine esa floreciendo. semilla, sí. Claro, y entonces la vocación va floreciendo, Sí, que es lo que claro, hace. padre. Por eso los ambientes son muy importantes, Son súper aunque no son importantes. únicos. No, exactamente, son medios para descubrirla, pero hay algo más profundo, algo que va Ujú. más allá, y por eso se necesita el discernimiento. Ahora, la familia es un medio importante. ¿Por qué? Porque la familia está llamada a eso, a la educación y a la formación en valores cristianos, en valores humanos, y también para dar a luz nuevos hijos a la iglesia, por ejemplo, sacerdotes, religiosas, personas a la vida consagrada. Es en la familia donde la persona aprende, por eso el Papa Juan Pablo II le dice que es la iglesia doméstica, donde aprendemos a rezar, aprendemos oraciones muy comunes, el ángel de la guarda, escuchamos hablar de Dios. En principio, por eso la familia es importante. Es un poco más difícil cuando en la familia no hay
difícil pero no imposible, ¿eh? Sí. No hay esa cotidianidad de hablar de temas espirituales o la bendición. Acá yo pienso que Colombia tiene una gran ventaja para que Sí. despierte el tema de la vocación. ¿Por qué? Porque uno cuando saluda a la mamá o cuando se despide en casa, bendición, mijito, Dios te guarde, o cuando tiene que dar las gracias, dice, Dios te pague. O sea, son Sí. cosas que Es conectan. un ambiente permanente de relación. Sí. Y eso va generando, Sí. va despertando, Ujú. va abonando, y en un momento de tomar una decisión, pues aparece esa por una gracia de Dios que no depende de la bondad, sino de la gracia de Dios, y Ujú. entonces va desarrollándose. Entonces me parece muy chévere. Vamos, ¿Oyo? padre, a un primer corte de comerciales y ya regresamos con más de qué pasa en casa y nuestro tema de hoy, la familia y la vocación. Por favor, no se olviden la profecía de la obediencia, la cercanía. El prójimo es más importante. El prójimo más próximo es el hermano y la hermana de la comunidad, y luego la esperanza. Que el Señor haga nacer hijos e hijas en sus congregaciones. El Papa Juan Pablo decía que una vocación es signo de una comunidad que está muy viva. Entonces una familia viva, una comunidad parroquial viva, una comunidad educativa viva, da frutos, produce frutos. Y tenemos un fruto aquí con nosotros, que es la hermana Pilar, Sí, señor. de las hermanas comunicadoras eucarísticas. Del Padre Celestial. Muy bien. La hermana Pilar es una hermana que está está en su salsa, porque trabajaste en el canal, Sí, señor. en Televida, Sí, Padre. ¿cierto? ¿Qué hacías aquí? Bueno, aquí comencé trabajando en Control Master. Es el lugar donde ya sale la emisión, donde salen los programas para los televisores. ¿Verdad? Y luego trabajé ahí 5 años y luego trabajé en edición 2 años, en la parte de postproducción. Entonces, estuviste Entonces, 7 años sí. en el canal. Mira, Y- qué tan chévere. Sí, y además porque Sí. yo me preguntaba de pronto, uno se imagina que es desde muy jovencito o casi que niños que encuentran la vocación. Y es como crees que cuántos No, años yo tiene? sé que ella Pues, está muy joven, ¿vos es crees una que tuvo niña vocación a los también, 80 pero o me qué? refiero, ay padre, no, pero sí Porque sé de sos así. personas también que encuentran Sí. su vocación, incluso Claro. religiosas, después de haber pasado por muchas etapas de la vida. Hablemos claro. un poco también de cómo Hay encontraste la hay tuya, Pilar. personas Viudas. con hijos y con nietos que se hacen sacerdotes y religiosas. Sí, yo por Sí, ejemplo, claro, yo eso no cuando lo termina. sabía. Claro, sí lo Y hay. se llaman vocaciones tardías. Quizás cuando ya han pasado cierto proceso o han tenido una profesión y que ya a cierta edad, por decir, yo empecé a sentir el llamado a los 30 años, que se diría pues ya... ¿Cómo? ¿Y Sí. entonces cuántos tienes? Ay, Calcule. ¿qué es Imagínate. eso? Pa- O sea, pa- con la ya, vocación ya. uno rejuvenece. Me da como 23. Ya con todo eso me da como 23 años. Sí. ¿Oíste? ¿Y cómo fue eso? Es decir, ¿cómo fue el llamado? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo lo expresaste? ¿A quién fue a la primera persona que le dijiste, me voy a ser me quiero ir religiosa? a la vida vocacional? Bueno, empezaré pues contando cómo fue el proceso. Pues yo la verdad nunca me hubiera imaginado ser religiosa. Pues estudié en un colegio de religiosas, buena relación. En mi casa pues por ser una familia paisa pues los valores cristianos, el amor a la Virgen María, pero pues uno en la adolescencia se empieza como a alejar de las cosas de Dios. Entonces pues en la universidad también muy alejada, pues trataba de ir a Eucaristía pero pues no encontraba como ese sentido. Lo hacía más como por obligación. Pero entonces yo siento Estudiaste que... comunicaciones. Comunicación audiovisual. Muy bien. Y pues el Señor, yo siento que esto fue un regalo pasar por este canal, porque Él me fue acercando a conocerle, a amarle, y pues ya finalmente me llamó como a entregarme totalmente en cuerpo, alma y corazón. Y entonces eso es muy bonito porque la comunidad se dedica a evangelizar a través de medios de comunicación. Sí. Entonces siento, como dice el Padre, estoy pues ahí En en mi tu salsa. salsa. O sea, me Y es que las encanta. hermanas vinieron aquí, ¿o qué? Las hermanas... ¿Las viste aquí, o qué? ¿Dónde las No, conociste? aquí como teníamos ese proceso pues de evangelización, acá nos hacían retiros espirituales cada año, pero entonces yo seguí con esa práctica, me gustaba ir a los retiros y sentí como esa necesidad de un retiro de silencio. Entonces conocí a una amiga que se fue para la comunidad y quise ir a hacer un retiro de silencio, pero me encontré que era un retiro vocacional.
Entonces ahí empezó el Señor como a ir mostrando que en realidad sentía mucho gusto por esta vida. Y ya vine al canal y yo sentía como, me gusta esto, pero ya falta no, pero me gusta algo. más lo Pero otro. me gusta más Sí. aquello. Sí, entonces Bueno, ay, fue Dios. muy Tan bacano. hermoso. Sí. Tan bacano Sí. eso, ¿cierto? ¿Y cómo fue? Bueno, entonces vas definiendo que te gusta y con quién empiezas a socializar, porque nos decía también Gladys acerca de esa necesidad de encontrar a alguien que muchas veces se puede convertir en una guía en ese proceso mientras vamos decantando sí. que efectivamente mi vida sí es la vocación. Bueno, es importante que haya una compañía para hacer el discernimiento espiritual. Obviamente se basa, yo creo, como en la oración. Pedirle mucho al Señor, en realidad este sí es mi llamado. Y pues yo pertenecía a una comunidad laical también, llamada Lazos de Amor Mariano, y pues ahí busqué la compañía. Entonces me fueron conduciendo pues por ir orando a ver si en realidad era eso o si era la vida laical. Pero entonces ahí sí vi que el Señor me iba mostrando que en realidad, o sea, hallaba mucha felicidad en este lugar y pues que Él me estaba pidiendo más, en ese sentido de una entrega total. ¿Y en tu casa qué te dijeron? Sí, ya iba para allá. Entonces, definitivamente No se me sí es descobije. esto. Y ahora, ¿cómo llego a contarle a mi familia que tomé esa decisión? Porque para lo que para muchas familias resulta ser un tesoro y una gran bendición, para otras es como que les movieran el Claro. piso porque Oh, tenían no, de no. pronto muchas expectativas diferentes Distintas. sobre la vida de su hijo. Entonces dicen, se me desbarató el mundo, ese muchacho me enloqueció, pero ¿cómo así? Si Este como era de muchacho necesita un jovencita, psiquiatra. Sí. ¿qué le pasó? En ese canal le hicieron un mal muy grande. Sí. No, igual, yo creo que es un impacto para toda Claro, la es un familia. impacto. Y yo creo que uno se hace la pregunta de cómo se llama este programa, ¿qué pasa en casa cuando diga pues, la noticia? Exactamente. ¿Qué Entonces, pasó en la casa de ¿Qué Pilar? pasó allá? Y entonces, pues es un momento que uno tiene que también orar. ¿Cómo le va a decir uno a los papás? Porque obviamente pues yo ya tenía mi profesión y para ellos, pues entre comillas, ellos quieren que uno sea alguien en la vida, o sea, su Sí. profesión y ya me veían pues como realizada. Pero yo sentí un total apoyo por parte de mi papá y mi mamá. Qué bonito. Fue difícil porque obviamente también para ellos es un desprendimiento. Es como una especie de duelo, porque Sí. obviamente, por ejemplo, yo me desplacé a la ciudad de Cali, entonces, claro, ya sabe uno que no va a estar tanto en contacto, que no va a estar en las reuniones familiares, pero por lo menos mi mamá siente que es una bendición, una vocación en una familia, lo ve así. Y Como ha una sido un bendición. apoyo, sí, como Bonito. una bendición. Y pues obviamente yo creo que en el ámbito pues de la sociedad creen que también tener un hijo pues en la vida consagrada es muy bonito y para ellos es como más tranquilo, porque ellos dicen, bueno, no están en el mundo haciendo cosas o están en... Yo pues, sé dónde está. consagrados. Yo Sí. sé dónde está Yo y sé con dónde quién está, está y con quién y está. dónde tiene concentrado su Y corazón. le conozco al además, esposo. Le conozco al esposo. El esposo la cuida, la Y yo ama sé que le va a ir muy y es bien con él. feliz. Claro, yo sé que le va a Que ir es la muy bien. felicidad Claro. lo que buscamos todos los seres Todo humanos eso. y la encuentras a Hoy través sé, de la vida claro. vocacional. Gladys, ¿cómo preparar a una familia? ¿Cómo prepararse una familia para una vocación? Es decir, ¿qué hacer? Buena pregunta, porque no es tan fácil, porque a veces nos sorprende que familias creyentes, cuando el hijo o la hija dice, mamá, yo creo que el Señor me llama, es como, ¿qué? ¿Pero cómo? Si te hemos pagado los estudios y tanta cosa. Pero yo creo que lo primero es que quien siente el llamado, lo primero es la oración, como dice acá la hermana, ¿no? Sí. Y también el apoyo de la comunidad en la oración. Ahora, hay que ser muy comprensivos porque hay una cosa, quien recibe el llamado es la persona, ¿cierto? Y no precisamente los demás están obligados o deben entender esa vocación, ¿no? Ujú. Entonces, ponerse también desde esa perspectiva. Yo creo que, ir haciendo también el acercamiento. Miren, acá la hermana habla y, por ejemplo, en mi caso, porque soy laica consagrada, Sí. ¿qué pasó? Yo agarré a mis padres y conociéndolos como eran, los senté un domingo a las 6 de la mañana antes de irnos a misa, por ejemplo, y los agarré frío porque me veían una chica, claro, acá comunicadora también, ¿no? Entonces de repente va al movimiento, al grupo, pero hay otros padres que no, que necesitan ese acercamiento con la comunidad a donde va a ingresar, que la hija o el hijo los vaya Conocer, preparando, qué es lo que conocer, hacen, claro. porque lo primero que dicen, ¿no será una secta?
¿no? Y estás seguro porque ahora, por ejemplo, si es al sacerdocio, con todo lo que está saliendo, o sea, son tantas preguntas y Sí. son válidas. Entonces, ¿y qué van a hacer? ¿Y de qué te vas a mantener? ¿Y te vas a quedar en la ciudad? O sea, Sí. tienen una serie de preguntas ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a hacer? No sé qué. Exacto. Y con tu profesión, entonces te vas a arruinar. ¿Y tu dinero dónde va a ir? Porque Claro. preguntan, ¿no? Exacto. Tienes que ser pobre, Todo, pobre, todo, ¿no? ¿Y todo, dónde va a todo. ir tu dinero? ¿Y estás segura que lo van a administrar bien? Pero son preguntas que uno a la vez también se las ha hecho cuando está en ese camino de pensar, ¿a dónde Todo voy? se hace ¿Qué en un hago? segundo. ¿Qué va a pasar? No. Oye, ¿y cuál es tu comunidad? Somos un instituto secular, Sí. Cruzadas de Santa María. Cruzadas de Sí, Santa somos ¿De una- origen peruano? No, español. Nace en español y en la década de los 60 y ya luego en la década de los 80 salta a América Latina, ¿no? Y la primera fundación es Perú. Entonces es la evangelización a través de nuestras profesiones, ¿no? Y en la cultura, sobre todo en universidades. Sí. Entonces por eso. ¿no? Consagrada. Sí, laica consagrada. Entonces, Laica a veces a mí me súper. dicen, bueno, ¿y cuándo usted, hermana, se pone el hábito? Y yo le digo, no, es que no me voy a poner el hábito. Entonces, la iglesia es muy rica en carisma. No, es tiene riquísima. una amplitud enorme. Riquísima. Hermosa. Muy Para bien. todos, para todos los estilos. Para todos los gustos y para sabores. todos los gustos hay posibilidades claro. de estar, de ser, de servir a la medida también de lo que puedo, quiero dar y cómo, Y del cómo llamado. quiero ser exactamente Y del feliz. llamado. Muy bien, vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de este tema, vocación y familia, aquí en ¿Qué pasa en casa? Y seguimos en esta tarde, en este jueves que tenemos aquí en ¿Qué pasa en casa? Hablando de familia y vocación. Y el padre también, mientras que estábamos en la pausa, mencionaba un punto muy importante. Cómo la familia a veces también se convierte en una prueba que ayuda a confirmar la vocación. Sí. Hablemos, por ejemplo, En de un aquí, reto en importante. un reto, claro, porque mencionaba Gladys, mis padres, yo la hija menor, estaba al lado de ellos, entonces era también contar con la aceptación para no generar un trauma familiar. Pero hay familias en las que se dice también un no. ¿Cómo debe esa vocación Claro. y la fuerza de cada persona superar el obstáculo, Pilar? Bueno, y eso me hace recordar el Evangelio cuando Jesús va haciendo los llamados. Entonces uno le dice, espera yo y me despido como de mi familia. Pero entonces, en realidad, o sea, la familia, pues sería muy bueno que estuviera también fortalecida en las bases espirituales y no todas quizás van a comprender ese llamado. Entonces, pues toca también pedir mucho la gracia del cielo para que puedan comprenderlo o buscar pues quien pueda como también asesorarlos o quizás también en la misma comunidad cuando ellos van y conocen la comunidad empiezan a conocer en qué consiste esa vida religiosa y la van aceptando bastante. Y cuando con la familia hay ruptura por la decisión y no se logra como ese punto que menciona Pilar de lograr integrarlos a ese proceso, ¿cómo es, ¿Qué hacer? cómo es la situación? Sí. Creo que ahí media la libertad de la persona, de quien recibe la vocación, porque tampoco, pues, primero tiene que tener la fuerza y la valentía, porque lo que Dios no quiere es esa ruptura mal totalmente con los padres, pero también está la libertad de la persona llamada. Entonces uno la alienta. A veces a mí me ha tocado casos en que he tenido que hablar con los padres y ha habido por parte de ellos, porque uno tiene que abrir el paraguas y ahí aguantar la lluvia, ¿no? Y tienen unas preguntas y unos argumentos porque realmente muchas veces piensan que le hemos lavado el cerebro, que le estamos robando a la hija, y son válidos esos argumentos porque no están llamados a veces a entenderlo, o del amor de padres, de la preocupación. Por ejemplo, me decía, y ella todavía no ha terminado su carrera, entonces ahora seguro entra acá y no la va a terminar nunca. Y encima la van a cambiar, porque claro, vengo una que es extranjera, entonces dice, a escucharlos y decirle, no, ella va a terminar, y también se ve, pues, la persona tiene que demostrar que no está obligada y que realmente es un llamado, Sí. ¿no? Que es una decisión libre. Porque además es que lo que vos estás diciendo, a veces también nos pasamos al lado contrario. Ujú. Es decir, hay muchas vocaciones que son del papá y de la mamá. Ah, Y no papá son y del mamá muchacho, empujando, no son de la claro. muchacha, ¿cierto? Es decir, hay muchos muchachos y muchas niñas que llegan a una comunidad religiosa, a un seminario, porque el que quiere ser sacerdote es el papá y la mamá, y los que están empujando son ellos. Y entonces estos muchachos, por complacerlos o alguna cosa,
terminan de pronto ahí y se enredan la vida. Sin tener la definición clara de su Claro, y llamado. se enredan la vida. Porque, y yo creo que en eso hay que ser cuidadosos. Muchas mamás y muchos papás empujan y empujan y empujan y van forzando al muchacho a tomar una decisión que no es. O ¿cierto? que no también tiene el de cierta espacio. forma en el entorno le empiezan a decir, ay, usted parece una monjita, ay, usted tiene cara de monjita, cuando la persona en realidad, y entonces ya la ponen también en duda. ¿Será que es que sí? ¿Será que eso soy yo? Claro, porque a veces Sí, nos... sí me han dicho mucho, usted no- tiene cara de padre. Usted tiene una cara de padre y usted se veía ir de padre, a mí me dice. Sí. No, porque a veces también terminamos leyendo de nosotros mismos lo que los otros dicen. Ujú. Entonces, por eso es tan importante no poner etiquetas, no decir a veces cómo es el otro, sino dejar que el otro simplemente El sea. ejercicio Decida. libre. Sí. Y además eso es tan íntimo y tan personal. Entonces, igual como que en el matrimonio, como en la carrera, uno no puede jugar con la vocación. Ah, tú te pareces, porque uno no sabe lo que se mueve realmente en el interior de la persona. Entonces, ese es un tema muy delicado, por eso se pide el acompañamiento espiritual, pues de alguien que tenga una vida de oración, una vida de sacramentos, porque allí el llamado a la vocación, o sea, la da Dios, la da Dios. Uno es libre de responder, ¿no? De responder un sí, Señor, yo contigo, ¿no? O un no, Señor, yo no me siento con fuerzas, porque también se da. Pero eso es algo muy íntimo, por eso lo que decías, Caterina, es muy importante, no etiquetar, porque a veces decía, ah, tú tienes la cara de monjita, tienes la cara de sacerdote. Puede ser que la persona no lo tenga y dice, de verdad a mí todo el mundo me dice, ah, me voy para allá, entonces sí. ¿no? O Claro. puede ser que la persona diga, ¡oh! Se dieron cuenta, no, 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 yo no, yo no. Entonces comienza a tener acciones en su vida que es una lucha, pues, pero forzada, ¿no? Que lo violenta a uno mismo y negar algo. ¿Cuál es la idea y el plan de Dios? Que encontremos la plenitud y en la vocación, ¿no? Y en la vocación. Y por eso creo Al que Papa Francisco, perdón, padre, que no la es mamá le serio. dejó de hablar por ser sacerdote muchos años, sí. ¿cierto? Y hay familias que llegan a ese punto de la ruptura. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y que sigue pasando. Sí. O también es muy importante entender que las vocaciones no son muñequitos en serie. Ujú. Es decir, que es que son igualitos y es que entonces los procesos son iguales y las personas son iguales. Yo conozco muchos que son sacerdotes y de jóvenes ni iban a misa. Es decir, ni iban a misa. Es decir, Ateos. sí. Qué Y increíble. terminaron y terminaron ahí. Cualquier día los llamó el Señor siendo profesionales. Por eso esa casa de Juan Pablo II queda aquí en el barrio El estadio. por el estadio, en Florida Nueva, en Lourdes, es muy interesante, donde hay profesionales, muchachos que se hicieron médicos, abogados, ingenieros, no sé qué, y al cabo de su profesión dijeron, qué bueno explorar esto, qué bueno explorar lo vocacional, yo siempre lo he tenido y apareció esto, y están ahí en su formación, y se ordenan muchísimos. ¿Cierto? Entonces, me parece que es muy importante no etiquetar lo que decías, no rotular, no saber que es que tiene que ser así o asá, porque Dios no conoce moldes. Claro, Dios no conoce moldes. y, por ejemplo, si miramos los apóstoles, padre, no todos arrancaron como primer ejercicio de vida la No. vocacional, ¿no? Ya muchos estaban en otras carreras y enrutados en una cantidad de cosas totalmente diversas y con historias diferentes, y así somos los seres Muchos. humanos a la hora de Y recibir al el llamado. pobre San Agustín lo tuvo que rescatar la mamá. Ajá. Es decir, andaba más perdido que Adán el día de la madre. ¿Cierto? Y lo tuvieron que rescatar. Y se convirtió en sacerdote, en obispo, en doctor de la iglesia, en santo. Hágame el Una favor. cosa grandiosa, ¿cierto? Después de muchas cosas, y después de haber tenido hasta un hijo, a Deodato. Es decir, después de tantas cosas, ¿cierto? ¿Cómo motivar a las familias para que generen un ambiente vocacional? ¿Cómo decirle a muchas personas que nos están escuchando que tienen inquietud, así sea pequeñita, que hagan crecer, es decir, que abonen? ¿Cómo motivar a tomar decisiones? Yo pienso que no es gratuito que el Papa Francisco haya venido el año pasado precisamente aquí a Medellín, y porque se ve quizás en esa unión familiar los valores cristianos desde pequeño. Entonces, qué bonito que se siga implementando esos valores cristianos, el rezo del Santo Rosario, toda la familia junta. También comprender que la relación con Dios es algo muy personal, es algo íntimo. O sea, que pueden hacer desde la familia, pero que también esa persona
a través de la oración, hable con Dios, que lo sienta como un amigo, como un padre, y que basándose en esa espiritualidad, pues ya se refleja hacia los demás. Cotidianidad. Sí. Cotidianidad en el ejercicio. Pienso también que fomentar la alegría y la unión, ¿no? La generosidad, ¿no? Vincularlos, no siempre pues de pequeños, ¿no? Regálale esto a tu hermanito, a tu compañerito, porque desde ahí se va desprendiendo el corazón para entregas mayores. Entonces eso es importante, yo también pienso. Y la alegría de vivir, ¿no? A Dios lo encontramos, sí, en las dificultades, pero también en la alegría. Entonces los cristianos, ¿no? Los que creemos en Dios, tenemos una alegría fundamentada, ¿no? Y eso, impulsar siempre, a mí me parece genial, lo vuelvo a repetir, el Dios te guarde, Dios te pague, bendición, y la respuesta es amén. Me parece genial, porque eso incentiva mucho a una mirada más allá, o sea, la vida no es solamente esta, ¿no? Hay algo, es alguien en realidad más allá. Entonces, yo creo que eso, y tomar la fe con naturalidad, o sea, el sentido de trascendencia en nosotros es natural. Entonces, no es un asunto como que nos vuelve extraterrestres. Claro, no es, ay, tú, No, que tan Por creyente. eso, claro. Pues yo creo que la vocación sacerdotal o la vocación religiosa surge soportada sobre otras dos vocaciones, ¿cierto? La vocación a lo humano y la vocación a lo cristiano, ¿cierto? Sí. Cuando somos profundamente hombres y mujeres, cuando somos profundamente cristianos, esto es el piso para sostener la otra vocación, ¿cierto? Por eso la formación humana y la formación cristiana son tan fundamentales, porque de ahí se soporta lo que sea. Ahí encima se puede basar lo que sea, ¿cierto? Sí, y la misión de los padres fundamentalmente es llevar a sus hijos al cielo. Entonces ellos también tienen que saber que si el Señor les hace ese llamado, precisamente vocación viene de esa palabra, vocaré, llamado, pues entonces los hijos son de Dios, o sea, que pone a los padres para que los vayan encaminando, pero qué bonito que los padres también comprendan eso. Por eso me parece muy chévere hoy hablar de esto, sabiendo Sí. que el domingo es el Día del Buen Pastor, Sí. Ay, qué bonito. ¿cierto? El cuarto domingo. Entonces me parece muy chévere que vamos enrutándonos, Lo tenemos pillado, ejerciendo, padre, para que lo ejerciendo. felicitemos. Pero ¿cierto? entienden pues, pero entienden. Sí, ya Entienden, entendimos es que el no entienden. mensaje. Claro, es que toca decírselos pues así a ver si de pronto uno no cree. Ay, aquí se sufre mucho. Y hay que rezar Entonces, por las vocaciones, Claro, padre, Sí. perdón. rezar por las vocaciones, ser familias vocacionales, ser comunidades vocacionales, orar por las vocaciones, ayudar a las vocaciones. Yo creo que eso es muy importante. La oración y lo económico son muy importantes también para ayudar a que las vocaciones vayan Surgiendo. creciendo, que la formación vaya avanzando. Pienso que tenemos muchachos y personas muy especiales en los noviciados, en los seminarios, que van saliendo sacerdotes. El sábado tenemos en Medellín la ordenación de 10 diáconos Ah, qué bien. del seminario mayor, Qué bien. ¿cierto? Entonces me parece que eso es muy bonito. Eso habla de que tenemos unas comunidades que están despertando de nuevo a las vocaciones y amando las vocaciones. Yo creo, esto es muy chévere y tenerla a ustedes aquí. Padre, y yo súper. creo que vocaciones hay, y Colombia Sí. es una tierra muy Sí. bendecida en el tema de Y vocaciones. Antioquia particularmente, Claro. en el país. Sí, y entonces hay que apoyar esas respuestas, hay que motivar a que den esas respuestas sin miedo, porque, ya lo vuelvo a repetir, es una pregunta y una decisión trascendental. Y a veces uno miedo, ¿me estaré equivocando? Y si fracaso en el intento, ese es uno de los grandes temores también. ¿Por qué? Porque muchos lo pueden tomar como frustración y no como una oportunidad para crecer en el amor a Dios, crecer en el amor al prójimo. Entonces, que fomentar esas respuestas, ¿no? Animarlas, porque hay muchas Claro. vocaciones. Y la toma de decisiones, si uno no se decide, no se da cuenta si es verdad Ujú. o si fue una equivocación. Claro. Entonces hay que Pues, decidirse. Pilar, Oiga, monjita, gracias. súper. No, ustedes Compartirnos esas muchísimas experiencias. gracias por No, estar. padre. Oiga, muy gusto. chévere tenerla aquí, a sus familias, mi Dios los bendiga. Así A es. ustedes Oye. muchas gracias por la invitación. Muy Muy bien, y recordarle a los televidentes que mañana de 8 a 9 tendremos la gran noche en Premium Plaza. Están todos cordialmente invitados, donde también haremos el preámbulo de la Viviendatón, que será el sábado 21 de abril a partir de las 10 de la mañana. Todos convocados a participar y a entregar con toda pasión, con todo corazón, por aquellos que lo necesitan. Muy bien. Y acuérdense que a las 9 de la noche Viernes. el viernes tendremos una voz enamorada, ¿cierto? Con Sandro. La de Sandro y Alex, que es tan chévere y que ha gustado tanto. Así es. Acuérdense, una oración por el padre Jorge Iván Ramírez Aguirre, de nuestra arquidiócesis y rector del
del Salazar y Herrera, que necesita mucho la oración en estos momentos. Y padre, a todos también la repetición, hoy a las 11 de la noche. Gracias por acompañarnos en este espacio. Monquita, tan ¿usted la bonito. dejan venir a la fiesta?